Ya, esperemos un Profe, rato. le Sí. dice el maestro al estudiante, tú no eres un brahmin, solo un castra. Hola. Ajá, exacto, eso le dicen, un astra, ¿no ve? ¿Y qué sería qué serían esos dos nombres, Brahmin y Astra? A ver. Brahmin, supuestamente por lo que ha dicho Israel, sería de alta altura y solo castra sería, no eres nada, pobretón, eres algo así. Ya, tampoco tenemos que asumir directamente, ¿no? Si no sabemos las palabras, en la 75 tenemos un glosario, donde está la definición más exacta de esas palabras. Brahmin dice hindú del más alto rango social. Ya, si Brahmin entonces es super jailón, digamos, ¿no? Y Profe, Astra es arma celestial con poderes sobrenaturales. Entonces, en Astra te has equivocado, Mateo. Tienes que leer el glosario para completarlas, para poder ir entendiendo a medida que avanzas, ¿no? Porque ok, Astra tiene que ver con la maldición. Le dice básicamente cuando necesites tu arma, a pesar de que eres soldado, cuando la necesites, cuando más la necesites, no vas a poder conseguirla. Esa es la maldición. Entonces, pero ya, continuemos con Mijael. A ver, entonces me decías, entonces el efecto de sentido según tú sería que los ricos están acostumbrados siempre a tener lo que quieren, ¿no? Sí, Ya, ¿hay algo más que quieres completar o con eso estamos? que los pobres casi como a veces no tienen mucha plata, entonces no pueden comprar lo que quieran a veces. Entonces ya están acostumbrados. Entonces, como a veces, como también viven en el campo, también ya están acostumbrados a los bichos. Entonces, por eso. Ah, ya, eso es, ya. Gracias, Mijael. Entonces, a ver, vamos a ponerlo. Los ricos están, perdón, mis manos están un poco frías, acostumbrados a tener siempre lo que quieren y los pobres también están acostumbrados a no tener lo que quieren y a que los bichos les piquen. Porque en el campo hay muchos bichos. Ya, entonces sí, eso podría ser una buena explicación, ¿no? Si yo soy de los yungas, seguramente no me voy a traumar tan grave de que una araña aparezca en mi cama, digamos, ¿no? Yo grito grave, pero porque también soy citadino, digamos, ¿no? Entonces, sí, está bien. Ese es el mensaje que hay ahí, digamos, ¿no? O sea, Radeya dice, no voy a renegar no voy a avergonzarme de mi origen, mamá, no llores, digamos, porque la quiere mucho, ¿no? Seguramente también lo quiere su papá, pero bueno, la escena es con su mamá. Entonces, es bien emotiva la escena con su mamá al principio y básicamente es a ese momento donde Radeya decide, no voy a dejar mi clase social, aunque sea baja, digamos, pero de todas maneras quiero aprender a ser arquero. Pero luego, eso mismo que él ha decidido por amor a su madre se vuelve un obstáculo, digamos, no puede lograr lo que quiere con gran facilidad y se vuelve un problema hasta el final, digamos, ¿no? Porque a pesar de que logra que le enseñen, se hace maldecir con el maestro, digamos, ¿no? O sea, el maestro no lo perdona para nada, digamos. No importa cuán buen tipo, buen estudiante haya sido, al final termina súper enojado. Parece que es imperdonable, digamos, que seas de una clase más baja y tengas el atrevimiento, digamos, entre comillas, de aprender cosas que no son para ti, digamos, ¿no? Entonces ya, quedémonos con eso hasta ahí. Ahora, en la historia de Rodella, ¿hay una tesis o hay un conflicto? A ver, esa es mi pregunta y quisiera, por favor, que me responda Amaro. Entonces, viendo que hay, más o menos a lo que quiero llegar es, viendo que hay efectos de sentido, digamos, diferentes, ¿tú qué dirías que hay en la historia, Amaro? Yo diría que hay un conflicto. Ya, conflicto. Y entonces, ¿por qué? Porque en todo momento, por su clase social, no puede lograr sus metas. Ya, entonces sí, exacto. Hay un conflicto. ¿Qué es ese conflicto? Que en todo momento, por su clase social, vamos a hacer algún experimento. no puede... Un cachito, cachito.
Metas. ¿Qué me dices, Mateo? Que si vamos a hacer un esquema de la historia de Rayuela. Bueno, eso más o menos estamos haciendo, ¿no? En grupo, Sí. por partes. Entonces, a ver, hay un conflicto. Ya gracias a Maru, en todo momento por su clase social no puede lograr sus metas. Sí, dime, Micaela. ¿Puede volver a la anterior diapositiva un ratito, por Ya, ahí estoy. favor? Gracias. No hay de qué. Entonces, continuemos ahora, por favor, con... El UNEI no estaba, ¿no? Hoy día. Ya. Entonces, Franz. Franz, ¿estás de acuerdo con el Amaru? ¿Hay un conflicto o hay efectos de sentido? Estoy de acuerdo con el Amaru. Ya. Entonces, fíjense, efecto de sentido es casi lo mismo que tesis, ¿ya? Por eso podemos preguntar aquí. Serían como posturas, ¿no ven? Las moralejas son como lecciones de vida, pero en este caso lo que sacamos del libro son conflictos, digamos. No es que nos dan una respuesta, no hay una postura específicamente, simplemente nos exponen un problema, digamos. Qué sé yo, Radeya ama mucho a sus padres adoptivos, pero eso se le convierte en un problema también, sin querer, ¿no? Y entonces ahí no hay una solución, no hay manera de tener una postura a favor o en contra precisamente, solamente tienes muchos problemas que puedes discutir, digamos, ¿no? A ver, gracias, Franz. Entonces, vayamos con unos cuantos más por si acaso. Mariana, ¿tú dirías que hay un conflicto o estás en desacuerdo y discutirías con el Amaro y con el Franz? Yo diría que sí, hay un conflicto. Ya. A ver, entonces, ¿hay más conflictos? ¿Ese es el único conflicto o hay otras cosas? Sí, de por sí que lo abandonaron sus padres. Eso es triste. Ya, entonces, otro conflicto, Claro, digamos. sus padres eran como ricos. Es verdad, lo abandonaron sus padres. Entonces, esto, claro, también, gracias, Mariana, esto no es, no se lo toma tan en cuenta tal vez porque pasa muy al principio y en realidad nos lo cuenta la madre adoptiva y luego nos olvidamos porque no es lo principal que pasa en la historia, pero es verdad, digamos. Así empieza, así llega el Radeya a, bueno, todavía no se llamaba Radeya, ¿no? Pero así llega a la casa de sus padres adoptivos. Entonces, ha habido un abandono, digamos. Eso ya es un conflicto y en realidad es el origen de todos los problemas, ¿no? Porque tal vez si hubiese sido ¿qué se llamaban los que construyen carrozas? ¿Cuál era la clase social? Ahí no me acuerdo. Creo que era Era una palabra como los sutra. Tiene una palabrita, ¿no ve? Que le dice como... Sutaputra, exacto. O suta, ¿no ve? Y entonces, si hubiese sido un sutaputra de sangre original, digamos, hijo de sus padres adoptivos, si esos fueran sus padres reales, tal vez nunca habría tenido la ambición de convertirse en otra cosa. Y entonces nunca habría habido tanto problema, nunca habría abandonado a su familia y listo. Se acabó, se jubila como constructor de carrozas, el Radeya, digamos, ¿no? Entonces, al parecer su ambición, su sueño de superarse es porque en realidad no es de sangre humilde, al parecer, no, sino que tiene un origen divino, digamos, o noble. ¿Ya? Está bien. Entonces, a ver, Julia, ¿tú me puedes decir si te parece que hay más conflictos o con eso ya lo hemos agotado? La verdad, digamos, está mal de que el Radeya haya mentido a su maestro, pero era también por la ambición de ser, sí, arquero. Ya. Perdón, vamos a ponerlo como me has dicho. Está mal, es verdad, gracias Julia, es un buen conflicto. Está mal que Radeya haya mentido a su maestro, pero era por
que quería aprender, digamos, ¿no? Esta básicamente es una forma, digamos, con los nombres de los personajes de esta historia específicamente, esto sería el efecto de sentido, la moraleja que nos dice en otras historias también que el fin justifica los medios, ¿no ve? Si tu fin es noble y es bueno, digamos, entonces está bien, es aceptable que hagas algo malo para conseguirlo. Eso sería un efecto de sentido acá. Por ejemplo, les muestro, ¿no? Está bien, está mal que Radeya haya mentido, sí, no es bueno mentir, pero no ha mentido por mal tipo, digamos, sino porque quería aprender, pues, y no le iban a enseñar de otra manera. Pero ese es un conflicto, pues, porque no está bien que haya mentido de todas maneras. Ahora, claro, podemos decir, pero ¿por qué se raya tanto el maestro, digamos? Finalmente no es que le ha mentido sobre que le va a pagar más y le da menos, o sea, simplemente se hace pasar por... Pero es que eso es algo que no importa tanto ahora, pero tal vez, bueno, en teoría no importa tanto ahora, pero antes sí importaba mucho, ¿no? Que tu alcurnia, digamos, tu origen. Entonces ya, está bien hasta ahí. Ahora, ¿se puede relacionar la historia de Radeya con situaciones actuales? Esa es la siguiente pregunta y quisiera por favor que me digas, Dan. Sí, profe. Sí, Dana, si te parece que la historia se puede relacionar con historias actuales. Y si es que sí, ¿cuál? O sea, sí, porque a veces no aceptan a las personas por sus clases sociales y que no por ser pobre o rico deberían recibir menos o más que los demás. Gracias, Dana. Sí, es verdad. Social y no deberían... ¿cómo era la segunda parte, perdón, de tu oración? No por ser pobre o rico tienen que merecer menos o más. Gracias, sí, está bien. Profe, donde dice no por ser pobre o rica. Sí, una persona. Lo estoy conjugando a persona, que es femenino. Profe, ya tenemos una clase en los Sí, dentro de próximos 5 5 minutos, minutos. ¿no ves? Sí, 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 está bien. Entonces, bueno, dejémoslo con esto. Claro, tenemos entonces, si lo desvestimos, digamos, el mensaje de la historia, de sus nombres, de los personajes y demás, hay una situación que ya no necesariamente es tan antigua, digamos, ¿no? Porque nos dice antes la introducción que este libro al parecer es del 3000 antes de Cristo, ¿no? Es súper antiguo. Pero, como les digo, estos textos que son vademecum, son textos de referencia, tienen siempre el objetivo de mostrarnos situaciones que van a ser eternas en realidad, ¿no? Y que siempre van a poder ser de interés para la gente porque se repiten. Entonces, bueno, espero que... Profe. Sí, sí. Pero en el inicio no se sabe si Radelia, no sé cómo se dice su nombre, perdón, no haya sido abandonado, sino que puede haber sido el hijo de un dios que lo han dejado ahí porque la madre era estéril. Sí, exacto. Pero, como les decía, también tenemos un recorte de 2 capítulos. Tenemos que trabajar en este caso con lo que nos han dado y en base a eso, sí, sabemos que lo han abandonado, pero no sabemos cómo, por qué. Seguramente antes se explica, seguramente después vamos a terminar de saber más cosas sobre la historia de Radeya, pero dentro de lo que sabemos, sí, al parecer su origen no es realmente, o sea, no es realmente una persona pobre, ¿no? Entonces, hay más que discutir, digamos, pero con lo que hemos visto, yo creo que hasta ahí se puede llegar. Entonces, gracias a Maya, sí es verdad. Y ahora sí, para despacharlos a su clase, la tarea va a ser responder las preguntas de la 77, ¿no? Que son de ejercicio de comprensión de lectura de este texto. Si es que no han leído, léanlo, por favor, ahora sí, ¿ya? Entonces, eso es todo, chicas, chicos, y les mando cuando termine de subir. ¿Sí, Mateo?
Hasta la próxima. Profe, ¿cuál es la tarea? Aquí está, responder las preguntas de la Responder las página preguntas de la página 77. 77. ¿Ya? ¿Del libro o del cuadernillo? Del libro. O sea, lo que está justo después de la Adiós, historia. profe. Chao, chao, vayan a su siguiente clase. Chao, chao. Próxima. Hasta la próxima.